hablar de esta novela, Libra de Dragón. No importa lo que a ti te pase, yo acá tengo que ver primero por mí y otra vez por mí. Y eso me da pena, lamento muchísimo y por eso también valoro más esta obra que tú has hecho. Al leerla, volvemos a sentir que somos tan vulnerables, que la vida nos puede cambiar en un segundo. Nadie nos puede devolver a un papá, a una mamá. Hubo familias enteras que se Correcto, fueron. sí. Mi amigo, el médico, seguramente se está cuidando. No, ellos estaban en primera fila, ahí recibiendo a personas que tenían este COVID-19, que no sabíamos exactamente cómo protegernos y que entregaron su vida también. Los precios se dispararon de los ataúdes, un montón de cosas. Realmente, como tú dices, Negociar el dolor de la gente en un momento así, ujú. ¿es posible? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué lindo saludarles y recibirles aquí en este rinconcito digital, nuestro rinconcito de aprendizaje en el podcast de Rocío TV. Hoy vamos a sumergirnos en este libro, en esta novela, en esta obra que se llama Libra de Dragón. Y ustedes dirán, ¿de qué se trata? Pues ya lo van a saber, porque aquí tengo justamente al autor de este libro, de esta novela, que convirtió el dolor colectivo en una obra literaria. Pero esto es más que una novela, queridos amigos. Esto es memoria, esto es denuncia, ¿ya? Este libro tal vez nos duela, tal vez recordar momentos tan duros, no solo aquí en Guayaquil, en el Ecuador, sino en el mundo, como fueron esos momentos de una pandemia, allá por el año 2020, en marzo, cuando esta pandemia nos encerró en nuestras casas, nos puso de rodillas y se llevó a nuestra gente, a nuestros seres queridos. Entonces, aquí en este libro, con un personaje que nos va narrando diferentes situaciones, volvemos a recordar esto y le vamos a preguntar al autor cómo así nació en él la idea de contar esta verdad con una novela, con este género. ¿Qué sintió? ¿Qué lo inspiró? Y si es la misma persona que empezó a escribir esta novela, la que terminó. Por eso les presento en este momento, mis queridos amigos, a Benjamín Rosales Peña, queridísimo amigo. Su currículum es precioso, un profesional muy bien preparado, capacitado. Él fue gerente de una multinacional por más de 20 años y así pues su instinto curioso lo hizo pues incursionar en diferentes ámbitos, ¿no? Y gracias por la dedicatoria especial que está aquí en este libro para mi esposo y para mí. Será de verdad un insumo muy importante, no solo para mí, sino también para las siguientes generaciones que vengan en la familia. Muchísimas gracias, Benjamín, y qué lindo tenerte acá, qué lindo de verdad poder conversar contigo por fin. Lo habíamos programado y por una y otra cosa no se podía, pero aquí estamos para hablar de esta novela, de esta obra literaria, Libra de Dragón. ¿De dónde viene el título? Sí, bueno, Rocío, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí contigo y poder compartir este momento contigo y tus seguidores. Realmente la novela nace de esta inquietud, efectivamente, en el transcurso de los primeros meses de la pandemia. Guayaquil fue una ciudad que estuvo devastada, o sea, realmente uno de los sitios más impactados en el mundo en cuanto a la mortandad. Claro, fue el Fue un epicentro de ese epicentro. horror que de pronto nos encerró y al día siguiente nos encontrábamos, nos dormíamos con una cifra de muertos y nos despertábamos con otra cifra, no había oxígeno, la gente se mataba por conseguir un tanque de oxígeno, no habían ataúdes y fue espantoso. Increíble, realmente tú mencionabas hace un rato que a veces uno se olvida, ¿no? No nos hemos olvidado, ha pasado 20, en el 2020, son 4 años y ya nos olvidamos todo el impacto tan fuerte que fue la pandemia en todas nuestras vidas, cómo nos cambió. Ahora estamos medio sorprendidos con la nueva tosferina y que la nueva mascarilla, no hemos olvidado y quizás por eso fue parte de por qué en un momento dado salió esta inquietud, ¿no? De documentar o encontrar respuestas de por qué Guayaquil fue tan impactado, ¿no? Entonces yo recibía llamadas de todos lados preguntando, mira, vemos los muertos en las calles y en ese interín, durante el 2020, yo antes tenía que manejar casi 3 horas al día en el trayecto a mi trabajo y regresar. Pude
digamos, no experimentar, digamos, lo que pasaba durante la pandemia en esa situación, desde esa visión, ¿no? De esa visión también de irte con recorrer toda la ciudad en todas digamos, sus dimensiones, ¿no? Y todas esas imágenes, quizás en un momento dado, la soledad de estar manejando tanto tiempo, fueron creando estas historias en mi cabeza, que son las que el narrador, que esto es una ficción, es una novela, una ficción, pero tiene, a través de estas historias y estas vivencias y estos otros personajes, trata de explicar por qué Guayaquil fue uno de los sitios más golpeados. Y en el interín también, pues, obviamente salen todos los cuestionamientos de la parte terrible que se vivió en cuanto a la corrupción, digamos, no habla mucho el libro o trata, espero que trate de hablar un poco, ¿no? De decadencia social, moral, digamos, ¿no? De valores morales, pero también, y que sí es importante, y creo que es algo fundamental del libro, es que los datos e información que está ahí es una información que está muy documentada y es muy fidedigna de los hechos en los momentos y en las circunstancias, ¿no? Y obviamente se concentra en Guayaquil durante, pues, la novela cronológicamente está narrada durante el 2020 y también, pues, no te pone el contexto de la pandemia a nivel mundial, ¿no? O sea, cosas que pasaban. Entonces, como para dejar esa marca, ¿no? O sea, Claro. de no olvidarnos, ¿no? De O sea, cómo fue tomando forma esto. Yo te conozco, Benji, como un joven empresario, ejecutivo, y de pronto me presentas este libro y yo digo, wow, ¿de dónde nació esto, tu amor por las letras? ¿Fue de tu necesidad tal vez de contar algo y compartirlo con la comunidad y no a tu círculo pequeño, todos tus pensamientos, todo tu sentir? Libra de dragón. sí. A ver, a mí siempre yo sí creo que me ha gustado escribir desde chico. Ok. Alguna vez participé en un concurso de cuentos en el colegio. Mi papá, pues obviamente siempre me daba muy buenos libros. Tenía un Autor par de tías, también estaba autor también, y siempre rodeado de libros, de digamos, en mi libros. Ok. casa. Entonces sí me ha Ya. gustado leer bastante. Y la parte de la escritura también, algo que me gustaba, digamos, mucho, ¿no? En el mismo, la parte de negocio, cuando que había que escribir algo o alguna cosa persuasiva o algún caso o la misma parte de mercadeo que tiene que ver mucho que ver con el tema del copy y letras, también me gustaba mucho, ¿no? Pero, Las leyes también te han llamado no, la atención, no, ¿no? más bien, uno dice si te gusta pero no, más bien, no, para nada. Ya, Pero bueno, las leyes sí, pero quizás no la profesión, no creo que fuera muy claro. bueno para eso. Pero en todo caso, el tema es que sí me gustaba mucho, digamos, ¿no? Disfrutado de escribir. En un momento dado, cuando pasa toda esta situación, sí tuve esa inquietud de con motivo de poder explicarlo y después fue un proceso, ¿no? Porque esto empezó como una idea en el 2021, ya, ok, sí, tengo más o menos por qué pasa y estas historias. Entonces empecé con un cuadernito y hacer como que la historia, los personajes. Y de ahí durante 3 años prácticamente, ¿no? Pues cuando podía, porque obviamente toma mucho tiempo. Entonces, si es que tenía algún viaje en un aeropuerto, lo que sea, ahí iba escribiendo alguna cosa, cogía el libro una semana y lo dejaba 2 o 3 meses, ¿no? Y en un momento dado realmente ni siquiera tenía el final, no sabía cómo terminarlo, hasta que sí hace más o menos un año más, un poquito más de un año, en que encontré, ok, eso puede terminar así. Y ahí ya también tuve una oportunidad de dedicarle un poco más de tiempo al libro, porque ya, digamos, no, hice cambios en mi carrera y parte de lo que me había propuesto, que en esta época de cambios, ¿no? De cosas que tengo que terminar este proyecto, ¿no? Entonces ahí le dediqué en este último año una buena parte ya, pero como con todas estas cosas que se venían construyendo, que Claro. digamos, como te iba ¿Qué andando en el carro en tenías? la cabeza. ¿Qué tenías ahí, no? En tu interior, te gusta comunicar, siempre te han gustado las letras y de pronto dijiste, esto lo puedo contar en un libro. Y es que no es cualquier tema, por eso te tomó el tiempo que te tomó. Y la vida te llevó de lo que me cuentas, hice cambios en mi vida, decidí dejarlo de acá, ir por acá. La vida te dirigía a esto. El género que usaste. Cuando pasó lo de la pandemia, seguramente muchos autores también le dedicaron sus obras y buena parte de su tiempo, tal vez años como tú,
a escribir sobre esta pandemia con el mismo ánimo, el mismo sentimiento de que no pase como algo efímero, porque fue muy fuerte en el mundo, porque muchas familias todavía lloran a sus seres queridos y porque fue horroroso, porque era incontenible y porque pensamos que nunca íbamos a vivir algo así. Tú escogiste la novela. ¿Por qué? ¿Por qué escogiste contarlo en forma de novela? En forma de novela y es una narración en primera persona Así también, es, ¿no? así es. Y curioso porque lo he pensado. Yo creo que fue un poco eso, de que fueron historias que se fueron desarrollando, como te digo, en el transcurso de este ambiente, no sé, quizás manejando horas en el carro, Claro, viendo cosas alrededor y que se iban haciendo en mi cabeza, que después las estructuré un poco como para ponerlas digamos, no en ya blanco y en negro blanco ya y negro organizadas, en claro. una novela, ¿no? Obviamente. Sí creo que también había mucho de esta, de si es hasta como una denuncia, ¿no? De toda esa situación y quise, digamos, de alguna manera también plasmarla ahí en una historia que sea fácil, digamos, ¿no? Al final del día, que tiene un objetivo, ¿no? Sí tiene un objetivo final de dejar un mensaje también de positivismo. Entonces, sí, ahí fue dando forma, digamos, empezó, como te digo, con una Ok. bosquejo que fue mutando. En un momento dado no tenía nada que ver cómo iba a terminar y en momentos también eso se presentó y de ahí, cuando ya se presentó, fue ya la última parte de meterle el Mira, tiempo necesario. te escucho hablar y al revisar el libro, que me parece que es un insumo que deberíamos tener en casa, porque esto marcó nuestra vida en un antes y un después, no solo para Guayaquil, no solo para el Ecuador, sino para el mundo entero, entero. O sea, fue un sacudón tremendo, tremendo, tremendo. Mi impresión es, al ver una novela, ahora que la gente tiene menos tiempo para leer, Ujú. lo encuentran como más fácil la lectura. Entonces, con este personaje que narra, que es hasta el inicio bastante divertido, te captura enseguida. Es decir, ay, qué interesante, qué bien me cae este personaje, me está contando cosas de su vida, cómo se ha desarrollado, en fin. Y luego te metes en un tema bastante doloroso porque es como, recordar es como volver a vivir todo eso, ¿no? Acordarte que nuestra vida estaba en gris y a veces en negro, porque el dolor era tan grande que luego nos quedamos con un estrés tremendo. Lo que estamos viviendo ahora, luego de la pandemia, es un estrés terrible que afecta a nuestra salud. Totalmente. Pesadillas, dolor, lágrimas, desesperación, angustia, impotencia y tantas cosas más. Y La también, depresión, lo toca también el libro, ¿no? El libro exacto, toca también de alguna manera ese ambiente que dejó la pandemia, que todavía seguimos viviendo, ¿no? El mundo ha cambiado después de la pandemia, aunque a pesar que nos olvidamos, ¿no? Las interacciones, todo para bien o para mal, digamos, ¿no? Pero esos momentos, nos marcaron de alguna u otra manera, o sea, sí, a todos, a ¿no? todos, pero yo no sé si a ti te pasa, Benjamín, el hecho de que después de la pandemia, por lo menos yo reflexionaba, esto tan duro, esto tan difícil, esto tan fuerte que ha pasado en el mundo, seguramente vamos a salir humanos más fortalecidos, más empáticos, más realistas. Y después de un tiempo, de unos años, lamentablemente tengo que reconocer contigo como testigo y con la gente que está ahí regalándonos su tiempo, escuchándonos, que no pasó eso, que seguimos en ese estado de yoísmo, de no importa lo que a ti te pase, yo acá tengo que ver primero por mí y otra vez por mí. Y eso me da pena, lamento muchísimo. Y por eso también valoro más esta obra que tú has hecho, porque realmente al leerla volvemos a sentir que somos tan vulnerables que la vida nos puede cambiar en un segundo, de la noche a la mañana, y que somos bendecidos si seguimos aquí en la vida. Pero nuestros seres queridos se fueron o se pueden ir y eso nadie lo puede cambiar. Nadie nos puede devolver a un papá, a una mamá. Hubo familias enteras que se Correcto, fueron. sí, así es. Y yo decía, bueno, mi amigo, el médico, seguramente se está cuidando. No, ellos estaban en primera fila, ahí recibiendo a personas que tenían este COVID-19, que no sabíamos exactamente cómo protegernos y que entregaron su vida también. Correcto. Unos héroes, que los Ujú. llamamos luego héroes. Así es. Y de pronto estas familias que se quedaban con este sufrimiento porque ni siquiera podían reconocer a su padre, a su ser querido, que lo entregabas en un hospital para que te lo cuiden y te lo curen y no pasaba.
Estaban Y en no solo eso, sino que no te lo contenedores. entregaban y estaban en contenedores, habían fosas comunes, se negociaba con las cosas. Féretros. O sea, Claro, los precios se dispararon de los ataúdes, un montón de cosas. Realmente, como tú dices, negociar el dolor de la gente en un momento así ujú, es posible. Y las autoridades que hacen, se sobrepasó todo eso, ¿no? Porque tú decías, bueno, por lo menos tengo mi autoridad, tengo mi ministro de salud que está con nosotros, que está tomando acción, pero realmente todo se quedó corto. correcto. Y ese sentimiento que tú tienes, Ujú, que estás mencionando, es precisamente el sentimiento del narrador, del ujú, personaje, ¿no? ujú, Y así tú lo es. sientes así Sí. en el libro, que fue impresionante. O sea, yo creo que el nivel de corrupción que se vio en esas circunstancias tan drásticas de sobreprecios en las fundas de los muertos, digamos, ¿no? De todo nivel, absolutamente todo. Fue terrible. Y bueno, y también un poco el libro habla y menciona que esta crisis de la pandemia dio después paso a otra pandemia peor que estamos viviendo en la actualidad todavía. Y de hecho menciona, porque a raíz de esta pandemia Guayaquil no ha sido la misma ciudad, no es la misma ciudad. Todo lo que se vimos ahora, más o menos se trata de hacer un símil en el libro de que, ok, aparecen las vacunas, en la época aparecen las vacunas y ahora todos los negocios están vacunados por la delincuencia, una ciudad que no es la misma delante de la pandemia, que claro, la misma pandemia quizás ocasionó que el tejido social se haya descompuesto aún más y haya dado cabida a toda esa mayor delincuencia, pero estamos, digamos, una ciudad que todavía sigue con, como te digo, en esta depresión moral muy fuerte, ¿no? O sea, y ojalá, de cierta manera, sí, el propósito, en un momento dado era documentarlo, contar esta historia. Después, pues no, todo este año, como te digo, le dediqué a finalizarlo y editarlo y ver cómo lo publicaba, porque obviamente el objetivo era, ok, voy a salir a publicarlo, ya publicado, y que quede eso, ¿no? O sea, que quede... Lo publicaste en diciembre? Lo publiqué en enero de este Ah, año. en enero, O sea, ok, este año hubo un enero. lanzamiento y entonces hubo la verdad, un evento muy emotivo, me sentí mucho cariño a la gente que fue. eh, y claro, no, era como para contar un poco esta historia y dejarla ahí, ¿no? Y que sí, que quede plasmado, ¿no? Un poco lo que se vivió en esta ciudad y tratar de explicarlo, ¿no? O sea, y eso, ¿no? Y de todas maneras, sí pienso, ¿no? Que el personaje trata, pues al final, de dejar una nota positiva, porque creo que es importante siempre tener eso, ¿no? O sea, sí, ahorita después de la pandemia sufrimos, hemos seguido como ciudad muy complicada, es un problema grave el que todavía se ve con la delincuencia, pero al final del día yo creo que como, digamos, no, el mismo personaje dice, los buenos son más no, entonces vamos a estar bien. Sí, sí, y es bonito porque esa es la esencia del ser humano y más que nada del ecuatoriano, ¿no? Ser súper optimista, muy, digamos, muy creyente de que las cosas siempre van a salir mejor. Pero ¿realmente puede pasar eso? ¿Realmente van a salir? ¿Tú crees que estamos listos para otra pandemia así como esa? Bueno, Para salir adelante, para tener mejores días, para resolverlo de mejor manera. sí, 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 es cada vez es más difícil por cosas que veo, ¿no? Ya que tú Dilo, mencionas, ya. dilo, por favor, Por dilo. ejemplo, tú mencionas hoy en día, pues, cómo vas a socializar más o que la sociedad se entienda mejor si ya no te puedes desconectar del aparato para, estás con la persona. Entonces, y eso somos, y después, como vienen nuestros hijos, los pequeños, que ya vienen con estas cosas que son tan distintas, hacen el mundo tan distinto, más difícil a veces, como tú dices, de encontrar estos puentes que al final, pues, no generen una armonía para no tener, como tú Ujú. dices, un mundo tan, tan complejo, ¿no? Y tan duro, pero creo en que al final del día hay una razón, un razonamiento superior, o hay una, que toda la sociedad o la humanidad sí tiene conscientemente un fin de ser mejor y entenderse, ¿no? Eh, y que es cuestión de, eventualmente, sí, de cosas como estas, de ir creando, ir haciendo en cada uno lo que puede, digamos, ¿no? En su día a día, ir construyendo cosas positivas, ¿no? Y con razón y razonamientos, ¿no? Y al final, todo eso sí va a derivar en días mejores y momentos mejores, ¿no? O Me sea, gusta. sí, sí es...
O sea, yo te entiendo más o menos de lo que tú vienes todo, porque sí, yo tengo esa confianza en que al final esa conciencia social existe en su gran medida con un razonamiento, digamos, ¿no? de avanzar como sociedad, como humanidad, digamos, ¿no? O sea, y sí, se irán encontrando los caminos. A mí me parece que sí. Y yo te vuelvo a felicitar y te vuelvo a agradecer porque necesitamos cambiar y con cosas como las que tú haces, con, por ejemplo, esta novela que has presentado, que has traído nuevamente el tema y lo has puesto sobre la mesa y lo has puesto como una consulta, y no solo para quienes estamos acá, sino para quienes vengan después, que de 20 años, 30 años, y que se hable de la pandemia, haya un documento, haya alguien que te lo cuente y que te haya permitido casi vivirlo, porque es la narración de alguien que te va llevando de la mano, ¿no? Y que te deja saber sus miedos, sus angustias, sus críticas, y que te deja este contenido que es una memoria, como decía yo, ¿no? Es una memoria para no olvidar que fue un marzo de 2020 que pasó esto terrible. Entonces, también creo, soy optimista, me pongo en el grupo de las optimistas, en donde creo que podemos llevar un mundo mejor, porque al final del día, Benjamín y amigos, somos nosotros los principales actores, ¿ya? Nosotros también tenemos acá una actuación maravillosa, magistral, y las tablas son la vida, Ujú. ¿ya? Y podemos hacer una gran obra de la vida si nos cuidamos y empezamos por casa, con los valores, y luego a esos chicos que se formaron en casa con valores, van a ser los líderes de un país y son los que van a poner el pecho al frente y van a decir, yo voy a trabajar por ustedes incansablemente. Entonces, si sumamos todas estas buenas acciones y buenas actitudes, podemos tener un mundo mejor. Y si esa fue la principal intención que te sentó frente a una computadora, porque ahora se escribe en una computadora, no en una Sí. máquina de escribir. Bueno, tengo un cuadernito Ah, también. bueno, esto El cuaderno, para mí, sí. yo también, Sí. cuadernito es todo. Y te motivó a hacer esto, que se convirtió en una linda obra literaria. Sigamos así, sigamos así. Espero, querido Benji, que, que luego de esta obra seas aún mejor persona, que realmente te inspire a seguir escribiendo más obras. Eso es lo que yo quiero. Ahora yo te pregunto, ¿cómo eres? ¿Cómo estás en este momento? ¿Eres la misma persona que empezó a escribir este libro? O cuando, como tú decías, yo no tenía ni una conclusión. Concluí siendo otra persona, más consciente, como tú dices, hablas de este pensamiento crítico, es decir, te unes a la vida, no dejas la vida pasar, ¿ya? La asimilas, te formas tu opinión y vas convirtiendo tu opinión, compartiéndola con todo el mundo, ¿no? Entonces, eso, si eres el mismo Benjamín que inició esta novela, y otra es si vienen más novelas en el futuro. Bueno, en cuanto a la primera, yo espero que no, que haya sido, ser otra persona. Y de hecho te cuento una A cosa ver, que me sucedió después de publicarla en enero, ¿no? O sea, fue al principio, ¿ya? El sentimiento fue un poco como de, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, porque obviamente no, uno puede sentirse más vulnerable precisamente, ¿no? Al tú exponer aunque es una ficción, obviamente, pues no, hay rasgos del autor que obviamente me imagino que tienen que materializarse en el libro, ¿no? Entonces, y fue eso quizás un poco la primera impresión que me dio, ¿no? O sea, yo nunca había estado, digamos así, expuesto, ¿no? O sea, quizás distinto a un personaje público, lo que sea, ¿no? Pero, entonces fue esa primera parte que me impactó. Y no te puedo decir que fue al principio muy cómodo, ¿no? O sea, como que, ¿qué hiciste? O sea, y bueno, después con los días fui asimilando un poco más el tema, recibí algunos comentarios súper chéveres de amigos, de gente que no me esperaba y que me la leyeron, les gustó. Obviamente eso me dio un poquito más de refuerzo. Pero después ya en lo más profundo creo que termina siendo, ok, sí, fue un proyecto súper importante que me propuse hacerlo, lo cerré, lo hice. Hay un mensaje que con que le quede a mis hijas y a mis nietos, me explico, ya creo que me doy por satisfecho. Eh, y sí, y de cierta manera me ha cambiado un poco en el sentido de que yo, digamos, no...
como decía, cada día quisiera ser un poco más como Camareta, el personaje, digamos, ¿no? O sea, sí, Yo en decía, ese sentido, Camareta, el ¿no? que lee el libro Camareta, pues aquí es un sobrenombre, Un ¿no? Que sobrenombre, tiene sí. el personaje, ¿no? Y yo decía, Camareta, sin alusiones personales. O sea, aquí se me confunde el autor con el personaje. Claro, no, no, entonces, Pero bueno, alguna cosa tuya le podías poner. así es, ¿no? Cuéntanos, Entonces, ¿eres Camareta o no eres no, Camareta? para nada, por eso te decía, todo lo Ya. contrario, más bien, Sí. más bien, quizás me ha cambiado en el sentido ese de que ahora, ya habiéndolo publicado, mm, tratar de emularlo un poco más, es como que en eso espero que me cambie, ¿me Así explico, no? O es, sea, así es. Qué más o bueno, menos. qué bonita esa reflexión y definitivamente viene o no otra obra Ah, literaria. sobre eso, definitivamente, por el momento, ahorita lo que estoy es teniendo estos momentos tan agradables Así. de salir, conversar sobre el libro. eh, Básicamente eso, ¿no? Quiero empezar a leer de nuevo, porque dejé de leer bastante durante el periodo, digamos, estaba en estos tiempos, entonces quiero empezar a leer un poco más. Y quién sabe, ojalá me anime alguna vez a hacerlo, porque fue un proceso que al final del día fue muy enriquecedor, me divertí mucho y bueno, ojalá. Y el resultado es precioso. Sí, yo lo recomiendo. Yo recomiendo Libra de Dragón. ¿Dónde lo encuentran aquí en Guayaquil? Está en Librería Española, está en Mr. Books y Ya, está en las plataformas digitales, perfecto. Amazon, eBooks, de Apple, en libros.com, libros CC, sí, está en algunas plataformas digitales, casi todas. Ya, perfecto. Vale la pena conocer en esta novela detalles de esto que vivimos acá en Guayaquil, con esta perspectiva de este ser humano sensible, inteligente, bueno, que tiene muchas esperanzas de un mundo mejor, porque tiene hijas pequeñas y tiene tres bellezuras y claro que él trabaja para un mundo mejor para sus hijas y así debemos hacer todos. Y aprovecho también la oportunidad para enviar un fuerte abrazo, un abrazo bien, bien apretado a cada una de las personas que se despidieron de sus seres queridos y que esta pandemia les dejó roto el corazón en mil pedazos. Agradecimiento también a aquellos que pusieron el pecho, los médicos y todas estas personas que abastecían a los supermercados, que abastecían a las farmacias, que a veces uno no se pone a pensar en quienes están detrás de todo esto para que las cosas funcionen de la mejor manera en casos de emergencia. Lo hicieron espectacularmente. Gracias de verdad de todo corazón y mi respeto, mis oraciones para quienes se fueron en aquella época y mi abrazo siempre para ustedes. Suscríbanse a este canal si les parece que esta conversación les ha servido, compártanla. Gracias también por enviarnos sus comentarios, sus sugerencias en nuestra cuenta de Instagram, el podcast de Rocío TV. Ya saben, nos encanta sentirlos ahí tan cerca, compartir tantas cosas. Esa es la vida, un aprendizaje continuo. Se los agradezco. Gracias por este tiempo y a ti también. Benjamín, Muchísimas gracias gracias. por esta obra Gracias por tenerme aquí, lo disfruté mucho y y la seguiremos. En otro momento conversaremos de otros temas porque me encanta conversar y aprender de gente que nos regala algo positivo y que nos inspira para seguir adelante. Y tú eres una de esas personas. muchas Y gracias. felicidades. Gracias.